Bueno, seguimos en Escuela Abierta, seguimos en el programa. Nos hemos quedado pensando en esto del racismo y es verdad. Alguna vez le pregunté a Fernando Armas en algún programa, Fernando, ¿de qué nos reímos los peruanos? Y él decía, pero sin dudarlo, nosotros nos cochineamos del otro. El otro es la razón de ser de la risa y del cochineo en el Perú. No importa que sea alto, bajo, negro, mestizo, blanco, chino, zapatón, no zapatón, gordo, flaco, pelo largo, pelo corto, un ojo más abierto, un ojo más cerrado, no importa. El otro es la razón del cochineo, del apodo. Y claro, si eso está tan metido en nosotros, enfrentar la discriminación y el racismo es mucho más complejo. Ha sido muy interesante conversar con Gustavo Ore. Bueno, nos metemos en otros asuntos. Educar sobre medios en tiempos de COVID. Sí, hubo esta discusión antes de la pandemia, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para que tanto docentes como alumnos entiendan la dinámica de los medios? No solo los medios de comunicación formales, sino también las nuevas tecnologías, internet, redes sociales, en fin. Bueno, durante la cuarentena más de 9 millones de niños y adolescentes se educan con internet, con la televisión y con la radio. No es un número menor, ¿eh? No es un número menor. Julio César Matthews es investigador y especialista en educación. Y yo creo que él va a darnos mejores pistas de las que puedo darles yo en relación a este tema. Julio César, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Carlos, muchísimas gracias. ¿La cifra que he dado es real o me he quedado un poquito? ¿Hay un subregistro? No, es probablemente real. En realidad es una fantasía poner una cifra porque todos estamos atravesados por medios de comunicación. Buen punto. ¿No? Sea una radio rural, sea una televisión comunitaria, sea un megáfono en un mercado, los medios de comunicación nos atraviesan. Y en ese sentido es bien importante reflexionar sobre por qué no hemos hasta ahora entendido que los medios de comunicación no son solo instrumentos de refuerzo o auxiliares didácticos, sino son o deben ser centros de reflexión, objetos de estudio. ¿Por qué no hablamos sobre los medios de comunicación, sus dinámicas en clase? Y eso es un poco de lo que trata el nuevo curso que desde Fundación Telefónica queremos ofrecer para los docentes. Es un curso que va el 7 de julio. Ahora, Julio César, vamos a poder darle más información a nuestros oyentes, que la Fundación Telefónica está trabajando además de manera gratuita, ¿verdad? Sí, todos los cursos que hacemos son gratuitos. De acuerdo. Julio César, al final te voy a preguntar detalles del curso, pero para terminar de redondear un poco el tema, yo quería preguntarte que en tal caso la discusión, el paso previo a darle valor a los medios, es entender que lo que los medios transmiten, otorgan, llevan a las casas, no es una simple mercancía. Que el valor de lo que llevan es mucho más delicado que aquello que nos han estado ofreciendo también habitualmente. Adelante. Totalmente. Hace un minuto estabas en una muy importante conversación sobre el tema del racismo, ¿no? ¿Cuál es el rol de los medios en relación a los estereotipos que se construyen? Por supuesto que tienen un rol importante. Entonces, cuando se habla del rol social o del rol educativo de los medios, no nos estamos refiriendo a los programas hechos exclusivamente para educar, sino a aquellos otros contenidos con los que convivimos y que sin embargo tienen debajo una serie de sesgos, una serie de propuestas que hay que aprender a discutir. De nuevo, aquí el tema creo que no pasa por tanto por el tema de la sanción, de la prohibición, de un afán más punitivo, sino de lo que se trata es de empoderar al usuario de los medios, o sea, todos los ciudadanos, precisamente para un ejercicio de una ciudadanía crítica. Y ese debería ser el fin de la escuela. ¿Y cómo hacemos si hemos normalizado ciertas conductas, Julio César? Si hemos hecho nuestro el racismo y la discriminación casi como un lenguaje habitual. Sí, bueno, yo creo que vivimos en una época convulsa en muchos sentidos, pero creo que también brinda la oportunidad de repensar una serie de paradigmas, ¿no? Y lo que decíamos al inicio, repensar el rol de los medios de comunicación en los aprendizajes, para dejar de verlos solamente como el programita o el software o el video de YouTube que el maestro o la maestra quieren incorporar a clase. Eso está muy bien, eso es lo que se denomina tecnología educativa. Claro.
Pero de lo que nosotros hablamos es de educación mediática, de educar no con los medios, sino educar sobre ellos. Y la educación sobre los medios, aunque suene curioso, es algo que ya tiene una tradición muy larga en otras realidades y en otros contextos cuyos sistemas a veces admiramos, ¿no? Como el finlandés, el francés, que tienen un desarrollo mucho más crítico, creativo, y que le dan al docente, y esto es muy importante, cierta autonomía para tocar temas, ¿no? Muchas veces los docentes, porque nos ha tocado en estos 13 años que venimos trabajando cursos y capacitaciones, hablar con docentes que dicen, sí, yo quiero usar videos, de hecho ya utilizo la radio, en muchísimas comunidades del Perú se utiliza, pero lo hacen un poquito en secreto, como una cuestión aislada, porque ellos están centrados evidentemente en cumplir un número de contenidos del currículo. Entonces, ahora que estamos, y por eso creo que es una oportunidad, con un nuevo concepto, ¿no es cierto?, de un currículo que ya no habla de contenidos, sino habla de competencias. Y una de esas competencias es la competencia tecnológica. Hablemos de la competencia tecnológica no solo como el uso instrumental de la tecnología. De acuerdo. Prender, apagar, no, hablemos de cuestiones centrales. Claro. Una cuestión central es el acceso, que ustedes bien han dicho, ¿no? O sea, en la entrevista que tuviste con Fernando Bolaño hace un momento, o sea, el hecho de que la gente no acceda a Internet, ese es un problema, porque Internet es como el agua, es un derecho, debería ser un derecho, constitucional incluso. Entonces deberíamos ir hacia eso, y deberíamos trabajar, y el Ministerio de Educación en ese sentido tiene un liderazgo. Esto no es, permíteme una digresión personal, esto no es un asunto del Ministerio de Transporte y Comunicación, el liderazgo es del Ministerio de Educación, que debe entender a los medios de comunicación como parte integrante e importante del sistema educativo. Cuando hablamos del sistema educativo, usualmente, y tú lo sabes bien porque dije que es un programa donde muchas veces se discute esta dinámica, se habla del maestro, se habla de la infraestructura de la escuela, del espacio físico. Bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó cuando necesitábamos contar con contenidos en los medios televisivos o radiales que eduquen? ¿Dónde estaba la capacitación del docente para sentirse mucho más seguro a la hora de utilizar esos medios? Entonces, es como un castillito de naipes, ¿no? Vino un soplido y de pronto se derrumbó. De acuerdo. Julio César, si tuviésemos la posibilidad de darle a los docentes que nos están escuchando en este momento 2, 3 criterios básicos para que los escolares desarrollen capacidades críticas, ¿cuáles serían? Mira, voy a decir una cosa que es muy básica y seguramente ya muchos docentes han pensado en esto, pero dudar. Porque cuando hablamos de lo crítico, tenemos que pensar en, por ejemplo, el contenido del medio de comunicación, sea el videíto que acabo de recibir por el WhatsApp, o la noticia que he visto en la tele o que he escuchado por la radio o que he leído en el periódico. Eso tiene un emisor, por lo tanto, tiene una intencionalidad. Claro. ¿Quién podría haberlo enviado? ¿Con qué objetivo lo ha enviado? ¿Hago yo bien en reenviar esto sin cerciorarme de las fuentes, por ejemplo? Porque a veces creemos que es un chiste y sin embargo estamos cayendo en problemas como difamación, por ejemplo, ¿no? Entonces somos cómplices a veces de delitos. Es verdad. Y eso, y la educación mediática, Carlos, tiene que ver con eso, tiene que ver con no solo el entendimiento de los lenguajes, para, como decía Paulo Freire, dar a las personas una voz, o sea, darles recursos, ¿no es cierto?, para que puedan decir su voz. Entonces, mientras más recursos tenga una persona, el niño, la niña, los docentes, los padres, y los medios de comunicación en ese sentido tienen lenguajes y códigos que son recursos finalmente, mientras más pase eso, uno, menos vulnerables somos, ¿no es cierto? Menos crédulos de todo esto que decían a veces los abuelos, las abuelas, pero que a veces seguimos repitiendo, esto yo lo vi en la tele, esto yo lo escuché en la radio, como si fuera una verdad. Así es. No, es verdad. No. Bueno, sobre todo, Carlos, cuando hoy somos nosotros también productores de contenido. Totalmente de acuerdo con eso. Ese es un paradigma distinto, ¿no? ¿Quién emite el mensaje? Es una primera reflexión. Una segunda, dirías, ¿con qué fin? ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Con qué fin? ¿Qué criterios o qué técnicas creativas, por ejemplo, utiliza para la emisión del mensaje? Una cosa es cuando venga el mensajito con música y otra cosa sin música, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos visto llorando frente a una soncera que vemos en la televisión, pero que finalmente cumple un rol? ¿Por qué? Precisamente porque somos mucho menos racionales de lo que pensamos y los medios juegan con esa irracionalidad también. Entonces hay una serie de cuestiones inconscientes, ¿no es cierto?, que están en la base, en el subtexto, que también es importante no limitar, no prohibir, pero comprender, para darnos a nosotros sobre todo mayor seguridad. Entonces todo este set de preguntas, ¿quién lo hizo?, ¿con qué finalidad?, ¿qué técnicas utilizó?,
¿Qué sesgos podría haber allí? Eso ya viene la parte más analítica, ¿no? ¿Hay alguna normalización o naturalización de algo que de repente, como el racismo, ¿habrá un tema de racismo en esta publicidad o no? Ya ponernos a discutir eso, y si lo hiciéramos en clase, pues sería un golazo, ¿no? Y ese es un poco lo que promueve la educación mediática. Incorporar nuevamente a los medios como una suerte de objeto de estudio. Y eso es lo que deberíamos trabajar también. De acuerdo. Julio César, el curso, ¿cuándo va? ¿A qué horas lo podemos ver? ¿Va a quedar en una página web? Danos ya detalles propios del curso, por favor. Correcto. Esto se enmarca dentro de la Semana Fundación Telefónica. Desde hace 13 años hay una serie de ciclos de capacitaciones, y hay más de 30.000 docentes beneficiados en esta línea. Entonces, ingresando a la página web Educarred, se pueden los docentes inscribir en el curso. Son 4 módulos en esta oportunidad. Yo estoy encargado del primero, sobre educación mediática, sobre cómo aprovechar los medios para una ciudadanía crítica, pero están también colegas de la talla de Juan Cadillo, de Lea Sulmón, del Consejo Nacional de Educación, de José Carlos Vázquez, que van a abordar todo este asunto de la tecnología, pero no desde la cuestión instrumental, sino desde la cuestión crítica, desde la revisión de lo que hay detrás. Entonces, entran los docentes, esa es otra de las ventajas, digamos, de la virtualización, van a poder entrar desde el celular, desde la tablet, desde donde quieran, y todo esto va a quedar grabado, de manera que ellos no son clases sincrónicas, ellos pueden descargar el material, leer los textos a su propio ritmo, cuando quieran, termina el curso, dan una pequeña evaluación, ¿no es cierto?, para ver si ha quedado claros algunos conceptos, y ellos pueden descargar inmediatamente una constancia gratuita por 10 horas de capacitación. Esto en cada uno de los 4 módulos que, como te digo, empiezan el 7 de julio, así que las inscripciones van hasta el 6 y hasta noviembre que tenemos el 4º y último módulo. Pues hagamos una cosa, cuando el curso termine y evalúen y midan el impacto, nos volvemos a juntar, Julio César, para ver cómo estuvo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender más esto. Un abrazo. Julio César Matios, investigador y especialista en estos temas, investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, docente invitado en la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC de la PUC, ha estado con nosotros hablando de estos temas. Y nos vamos preparando ya para el Día del Maestro. Maestro, maestra, ya viene su día. Vamos a celebrar juntos aquí en Escuela Abierta. Vamos a armar sin duda el programa por el Día del Maestro. Vamos adelantándoles un abrazo grande, generoso, por supuesto, pero nos vamos a ocupar de ustedes a ritmo de fiesta en nuestro próximo programa, sin lugar a dudas. Un abrazo muy grande y que vivan los maestros del Perú, que están haciendo un trabajo gigante. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana. Derrama Magisterial te acompaña, nuevo canal virtual para realizar la solicitud de atención de beneficios por fallecimiento, para seguridad y facilidad de los deudos de docentes asociados. Ingresa a www.derrama.org.pe y presiona el botón Solicitud de beneficios por fallecimiento. Fácil, seguro y por internet. Solidaridad en acción frente al COVID-19. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.